En esta preciosa tarde de este día de hoy, tarde y noche, me es un enorme privilegio entonces de poder volver a saludarles. Hoy quiero entonces compartir con ustedes una reflexión muy importante, una preciosa reflexión acerca de la higuera, una lección sobre la paciencia y el juicio de Dios. ¿Qué representa la higuera? Es una parábola que Dios nos habla en el libro de Lucas, capítulo 13, el versículo 6 al 9. La parábola de la higuera estéril nos revela buenas y malas noticias. Las buenas nos enseñan que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos. Y las malas, que incluso la misericordiosa paciencia del Altísimo tiene límites. Ni a usted ni a mí nos conviene estar en el lado opuesto al lado de Dios cuando se le acaba la paciencia. Es mejor arrepentirnos mientras aún tengamos la oportunidad de hacerlo. Una de las parábolas más interesantes de Jesucristo tiene como protagonista a una higuera infértil. Y comienza así. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque me inutiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjalo todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y le abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Las parábolas frutales requieren de mucho cuidado y dedicación para poder producir deliciosos frutos años tras años. Es gratificante ver cómo un árbol se dobla bajo el peso de las manzanas. Hablemos así de las manzanas, o las peras, las naranjas o las uvas. Además, salir al jardín y recolectar los frutos que uno ha visto crecer y madurar es una experiencia inesperable, satisfactoria y eleccionada. Es eleccionadora porque podemos observar todo el proceso de desarrollo del fruto en el árbol. Primero aparece la flor, luego se asomonan los primeros brotes del fruto, que en el transcurso de los meses comienzan a crecer y desarrollarse. Cuando seguimos de cerca este proceso, aprendemos más que cuando vamos al supermercado y compramos la fruta ofrecidas en los estantes. La fruta no aparece espontáneamente en las tiendas ni crecen en el camión de reparto, sino que es el resultado de un laborioso proceso de cultivo y cuidados.
Es muy placentero poder ser parte del proceso de crecimiento del fruto, ya que nuestro esfuerzo combinan con la naturaleza para lograr una buena cosecha. Entonces, el valor del árbol depende de la cantidad de frutos maduros que produce. Y esto es precisamente lo que justifica el valioso espacio de suelo que ocupa. La satisfacción es tan importante que este proceso, que cuando el árbol no da fruto, uno se para frente a él tratando de entender qué pasó. Pero antes de profundizar en la parábola de nuestra historia, debemos de entender lo que Jesús estaba diciendo antes de entregarla. Él explicaba un mensaje acerca del arrepentimiento. El comienzo de Lucas 13, vemos que Cristo está siendo informado de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado en los sacrificios de ellos. El versículo 1. El gobernador romano de la provincia había cometido un acto terrible contra los galileos. Pero no nos queda claro si fue a consecuencia de alguna provocación. Fue aquel un acto de represalia porque un ataque a los romanos o solo un capricho del gobernador para hacer alarde de su crueldad y mantener así atemorizados a los ciudadanos. No lo sabemos, sin embargo, Cristo aprovecha este incidente para enseñar una lección profunda. ¿Y cómo era su costumbre? Se valió una parábola para enfatizar lo que quería que aprendiera. En Lucas capítulo 13, versículo 2, leemos lo que Jesús respondió. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos perecéis igualmente. Énfasis nuestro en todo este artículo. Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 9 y el versículo 11 que tiempo y ocasión acontezcan a todos. No siempre tenemos control sobre los hechos que nos afectan como consecuencia del apresurado ritmo de la vida y de los acontecimientos diarios. Jesús quería demostrar que en estos pobres o en estas pobres personas eran como todos los seres humanos, con debilidades y fortalezas, y que arrepentidamente se vieron enfrentadas a un hecho que trastocó sus existencias. En los siguientes versículos, Jesucristo se refiere a otro suceso muy conocido y que había tenido lugar recientemente: el desmoronamiento de una torre sobre un grupo de personas que por casualidad pasaban por ahí, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Y dijo: ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos perecéis igualmente. Lo puedes leer en el libro de Lucas capítulo 13, el versículo 4 al 5.
Es un versículo. Dos historias de la vida cotidiana. Dos llamados al arrepentimiento. A cambiar el rumbo de nuestra vida con la frase: permaneceréis igualmente. Jesús les estaba advirtiendo que ellos podrían correr la misma suerte de aquellos que inesperadamente se habían visto involucrados en circunstancias más allá de su control y cuyas vidas se habían esfumado en un abrir y cerrar de ojos. Este es un tema que debe llevarnos de humildad. No nos gusta mucho pensar en ello, y para ser honesto, la mayoría de nosotros se resiste a creer que la vida sea así, pero lo es. La vida no ofrece garantías de ninguna clase. Todos los días escuchamos noticias acerca de accidentes, catástrofes naturales y ataques que cobran las vidas de muchas personas inocentes. La gente pierde propiedades, tierra y derechos por culpa de las naciones de terceros que jamás piensan en lo que es bueno, malo o justo. El mundo funciona de esta manera la mayor parte del tiempo y debemos entender sus ampliaciones. Jesús estaba diciendo franco, realísticamente franco, en las personas que lo estaban escuchando. En este mundo suceden cosas sobre las cuales no tenemos ningún control. Y algunas veces personas decentes y bien intencionadas, personas como usted y yo, se ven afectadas. Él quiere que entendamos muy bien esto para que hagamos todo lo que está a nuestro alcance, considerando que tiempo o ocasión puede ocurrir en el momento menos esperado. Ahora vemos como siguiente punto cambio y producción. La palabra arrepentimiento no es muy popular en nuestros tiempos. Tal vez tengamos que consultar un diccionario para entender lo que significa su significado. Modular es cambiar. En otras palabras, es dejar de hacer algo que no es productivo o que no está llevando por o que nos está llevando por mal sendero. Significa dejar de recorrer cierto camino en la vida, un camino que puede ser autodestructivo, y cambiar de dirección para seguir por un camino productivo. Bíblicamente y según lo que Cristo expresó aquí, significa dejar de quebrantar la ley de Dios y comenzar a obedecerla. Cristo lo dijo con la misma intención que usó cuando predicó por primera vez el Evangelio del Reino de Dios, como lo indica Marcos en el capítulo 1 y el versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Esta declaración suya quiere decir que un nuevo sistema de vida está al alcance del mundo. Está al alcance del mundo, de la humanidad. Y que debemos desarrollar una manera de pensar que encaje en él. Significa producir frutos dignos de arrepentimiento. Mateo capítulo 3 y el versículo 8. Esto nos lleva nuevamente a la parábola
Una higuera que no da frutos en una huerta es prácticamente inservible, a menos que usted sea como Natanael y quiere usarla únicamente para que le dé sombra. Capítulo 1 y el versículo 48 del libro de Juan: y si no ha dado frutos, dijo, por 3 años seguidos, el dueño quizá se vea forzado a tomar algunas medidas. No es que el árbol esté seco o ya no puede dar fruto, sino que le ha faltado el cuidado adecuado, y no hace más que marcar las estaciones del año. Lo mismo sucede con muchas personas. Están vividas y respirando, pero no producen ningún fruto. ¿Qué hay de usted? ¿Entiende el propósito de su existencia? ¿Puede encontrarle el sentido a esta vida tan caótica, turbulenta y desigual? ¿Conoce el objetivo de su vida, lo que puede llegar a ser? Olvídese por un momento de la gran pregunta existencial sobre el significado de la vida y enfóquese solo en usted. ¿Qué finalidad tiene que usted respire, coma y ocupe un espacio en este planeta? Si no lo sabe, o si su respuesta es débil e insegura, medite un momento y considere la posibilidad que esta higuera seca pudiera ser el símbolo de su vida. Usted está vivo y tiene un lugar, pero está dando frutos. Está vivo y formando parte de un plan muy superior que contempla a toda la humanidad. Usted puede encontrar la respuesta o las respuestas a estas preguntas y ellas puedan tener un impacto positivo en su vida. Dios quiere que usted encuentre tales respuestas. Y si no está haciendo, Dios alarga el tiempo para darnos oportunidades de cambiar. Reflexione cómo está usted viviendo. Y si usted no ha podido dar frutos y me está escuchando a través de este audio, a través de esta hermosa reflexión, Dios tiene la oportunidad y Dios le da el tiempo para darnos una oportunidad de cambiar. La respuesta del dueño de la viña para resolver el problema de la higuera estéril fue rotunda cuando dijo: córtala, para que inutiliza también la tierra. Lucas capítulo 3 y el versículo 7. Semejante solución era radical y definitiva. Este hecho nos demuestra una verdad acerca de Dios. El Eterno está lleno de misericordia y compasión. Es paciente, es amoroso, pero también es un Dios de justicia. Y Cristo nos está advirtiendo que habrá un juicio final para todos los que huyan o los que hayan vivido, especialmente se han recibido su oportunidad, advertencia y el beneficio de la duda. Cuando meditamos a la admonición anterior, a menos que se arrepientan, aprendamos que hay un fruto o una forma de evitar ser
cortados y considerados sin valor. No se desanime. El resto de la parábola nos enseña que hay una salida. El cuidador de la higuera le dice a su dueño: Señor, déjala todavía este año hasta que ya acabe alrededor de ella. O sea, en otras palabras, hasta que yo le abone alrededor de ella y lo abone, y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. El cuidador le pide un año más para trabajar con el árbol, para hacerle útil y productivo. Amado hermano, joven, señorita, hay esperanza y confianza en que la sabia y diligente atención del cuidador logrará un nuevo brote de productividad, de manera que se puedan cosechar frutos en lo máximo en la próxima temporada. Esto es la clave de todo. Aquí vemos que Dios tiene los roles de cuidador y de dueño de la viña. Esto nos demuestra que le pertenecemos y que Él nos da espacio para crecer espiritualmente, pero también espera que demos frutos, el producto de una vida de obras buenas y justas. Gálatas capítulo 5 y el versículo 22 al 23 define el tiempo de fruto que Dios quiere ver en nuestras vidas. Cuando dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. El apóstol Pablo explica que estos versículos, que estas cualidades son el fruto del Espíritu de Dios. El Eterno puede producir estos frutos en nuestras vidas cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, sometiéndonos a Él y dejando que su Santo Espíritu guíe nuestras vidas. Entonces la parábola de la higuera intenta enseñarnos una verdad fundamental. Con la ayuda de Dios, el arrepentimiento es necesario y posible. Él es paciente y nos concede tiempo para cambiar y dar fruto. No obstante, ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo tiene, por lo cual es mejor empezar desde ya a dar frutos. Cuando Dios juzga, siempre lo hace con justicia y solo Él entiende la profundidad de nuestras vidas. Él está consciente de cuidar su viña y el hecho de que Él sabe qué condiciones se encuentran cada uno de sus árboles es reconfortante. Su deseo es que ninguno perezca. Segundo libro de Pedro, capítulo 3 y el versículo 9 dice: sino que todos produzcan abundante fruto y hereden la vida eterna. Querido hermano, querido hermana, joven, señorita, ¿estás dando fruto al reconocer a Jesús? ¿O pronto vas a ser cortado como la higuera? No permitas que las cosas de este mundo puedan acabar con la misión que Dios te ha dado. Si en realidad has conocido a Jesús, cambia tu manera de vivir. No seas arrogante, no seas envidioso, no seas
abusivo. No vivas una vida como vive el mundo, sino vemos exactamente cuál es el verdadero cambio cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero si tú eres un joven, una señorita, o un hombre, una mujer arrogante, envidioso, peleonero, insultativo, eres calumniador y etcétera, entonces no has conocido de Dios y pronto vas a ser cortado. Perdóname que te diga francamente, pero pronto vas a ser cortado. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga esta oportunidad. Gracias por poner mi atención a esta corta reflexión de la palabra del Señor. Quiero invitarte a que inclinemos nuestro rostro y démosle gracias al Señor.